Muchas gracias, Eva y Norma Muñoz Ledo, por venir aquí a las instalaciones de América Sin Muros. Para nosotros es un honor tenerlas con nosotros por su destacada participación en temas diversos de cultura, de arte y particularmente en el tema que tenemos ahora con el libro Travesías, publicado en el 2015, una situación muy particular de nuestro país ha sido el acoger a migrantes de muchas procedencias. Norma, ¿cómo surge la idea de este libro donde está la fotografía de 14 migrantes, de 14 familias? ¿Cómo inicias este trabajo? Pues mira, a mí siempre me causaban curiosidad las historias de inmigrantes. Me parecían muy intensas, historias de aventuras. Sí, el primer golpe es que son historias de aventuras, aunque son mucho más, porque son historias normalmente muy emotivas, pero me daban mucha curiosidad. La idea surgió con una amiga mía que es hija es Flor Aguilera, su papá fue embajador en Estados Unidos durante algunos años. Entonces, y en general su papá fue diplomático y vivió en muchos lugares. Y hablábamos de esto, ¿no? De la dificultad de vivir en otro país, de cambiarse, de dejar raíces. Y después el libro, ya cuando formamos bien la idea, ella ya no lo pudo hacer conmigo y entonces invité a mi hermana, que siempre estuvo muy entusiasta de la idea de este libro. Y al principio pues era así una cuestión simplemente de vamos a entrevistar a algunos inmigrantes que conocemos, que la primera idea era que hubieran dejado un legado en México. Y así empezamos poco a poco investigando cuáles eran los grupos más importantes de inmigrantes en nuestro país y después otros que no pertenecían a grupos tan importantes, pero que sus historias eran muy buenas. Y así fuimos armando el libro. Al final ya no fue tan importante que hubieran dejado un legado, aunque todos ellos sí lo dejaron, pero lo más importante era que estuvieran vivos y nos pudieran contar su historia ellos mismos, porque muchas veces las familias decían, no, pues es la historia del abuelo, de la abuela, pero no, queríamos entrevistarlos a ellos. Y no solamente hay personas mayores, también tuvimos las entrevistas con algunos jóvenes como Julius Keter, que le consiguió Eva, que es un maratonista keniata, bastante joven, ahorita debe tener como unos 24 años. Sí, ya lo mucho. Él es el más joven. Y de los más grandes, pues están una refugiada, hija de refugiado de la Guerra Civil Española, una mujer que vino de Lituania, una mujer judía, que vino para evitar la persecución nazi. Y bueno, ellas eran las más grandes. Y bueno, sí, ellas dos eran las más grandes. Y pues desafortunadamente 4 de estas personas ya fallecieron. Y pues nos da gusto que su historia haya quedado en este libro. Digo 4 porque la semana pasada falleció Leopoldo Norten, que él no nos dio su historia, pero sí la conocía porque conozco a su esposa. ¿Es Edith el García. papá de Enrique? Es el papá de Enrique. Y su esposa, Edith García, me contó en algún momento su historia. Cuando le pedí a él, personalmente, que nos la contara, no quiso. Y me dijo que era pues algo que no quería contar. Y me dijo, ni siquiera se la di a Spielberg. Entonces, pero bueno, pues sí, las personas van muriendo y a veces las historias se van perdiendo. Me da gusto que estas historias queden en nuestro libro. Sí, esos testimonios me parecen muy relevantes en un momento en que en muchas partes del mundo hay un sentimiento antiinmigrante, inclusive racista. Eva Muñoz Ledo, tú que has trabajado y vivido en diferentes lugares, ¿cómo te acercaste y de los aportes de estas 14 familias migrantes, cuáles son los que más te han impactado? Como decía Norma, hay historias muy emotivas. De esas 14 historias, ¿cuáles son las que más te han llenado de emociones por lo que esas familias vivieron al llegar a México? Pues la verdad, cada uno de mis entrevistados tiene una faceta que me fascina, que me conmueve mucho.
Todos, prácticamente, no te podría decir de alguno en especial, pero por ejemplo, me llama la atención y también esa fue, desde ese punto, desde ese lugar fue cuando me acerqué mucho al libro de Norma, porque cuando ella me contaba esto, yo misma he vivido fuera y entonces el hacer las preguntas, mi propia experiencia fue también interesante bueno, sirvió pues, ¿no? Sirvió para hacer las preguntas, ¿no? ¿Cómo llega alguien a un lugar en el que no conoce a nadie, sobre todo cuando vienes huyendo, que es el caso de muchos de ellos, o vienes realmente buscando una oportunidad? ¿Cómo llegas, cómo tocas las puertas, cómo te abres un espacio y haces cosas que nunca harías probablemente en tu lugar de origen, ¿no? Entonces, la historia de Julius Keter, por ejemplo, tiene un aspecto que me gusta mucho. Él llega y se instala hasta arriba, allá por Tlalpan, porque va a entrenar todas las mañanas. Él es un maratonista, casi gana todos los premios, que además me costó mucho trabajo encontrarlo, porque a pesar de que hay muchas notas en el periódico, hay muchos de estos maratonistas que vienen un poco explotados. Él es naturalizado ya mexicano. Él quiso naturalizarse fíjate qué bonito, para correr por México en las Olimpiadas. Y le dijeron que no podía, aunque fuera naturalizado, que no podía representar a México. Y quería hacerlo para agradecerle a México lo que México le ha dado. Entonces, él fue adoptado en realidad por una familia. Él todos los días pasaba por un lugar, por una tienda, en el que afuera de la tiendita se reunían a tomar el refresco un grupo de jóvenes y le hicieron plática un poco. Digo, los mexicanos puede haber historias muy duras, como la primera historia, que es la mujer, una madre enamorado que viene buscando a su hijo desaparecido, pero también hay historias de verdadera hospitalidad, ¿no? Entonces, este grupo de jóvenes lo invitan, y no, bueno, pues vente a comer a la casa, vente a cenar, vente a merendar, y una familia lo adopta, de plano le dice, si quieres venirte a vivir aquí. Y él llega a vivir a esa casa, y el hijo de esa familia que había sido con el que había establecido esta primera amistad, al cabo de unos meses muere de cáncer, ¿sí? Y él se queda viviendo en esta familia. Entonces, hay muchas historias así. Otra, probablemente una de las historias más taquilleras de las que me tocó hacer a mí, es la de Mohamed Massé, que es el fundador de Al Andaluz y que ahora tiene el restaurante del Club Libanés, ¿sí? Es una historia de mucho esfuerzo, de muchísima lucha, de suerte, de tomar la oportunidad, así un hilito de oportunidad y tomarlo y hacerlo grande. Es una historia hermosa. Sí, es muy significativo que ustedes hayan presentado el libro precisamente en el Club Libanés, que es como la parte más emotiva para la comunidad libanesa que se estableció en México. Me parece también interesante la historia de la madre que busca al hijo. Es madre hondureña. Sí. América Sin Muros tiene un interés muy grande por la migración centroamericana. Los cálculos muy conservadores señalan que son más de 400,000 centroamericanos, en su mayor parte procedentes de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Esta historia de la búsqueda del hijo, ¿pudieras, Norma, darme más elementos? Porque no creo que es la única madre, hay centenares de madres que buscan a sus hijos. Así es. Bueno, conocí a Al enamorado por un contacto en común y la entrevista fue una de las más emotivas. Realmente fue, en la entrevista lloramos las dos cuando me contó toda la historia. No es una historia diferente a otras historias. Es un muchacho que sale de Honduras a los 14 años para ir a Estados Unidos, ya sabes, el pago de los coyotes, todo esto. Sí llega a Austin, pero ahí es reclutado por una banda mexicana que le ofrecen trabajo. Le dicen que se vaya a Puerto Vallarta. Como narcotráfico. Narcotráfico. Pero le decían que iba a trabajar en agricultura. Y él pues estaba muy chico, era muy ingenuo.
y se va con ellos. Siempre tuvo contacto con su mamá, constantemente, hasta que ya no. Entonces ella empieza a preocuparse mucho, se une a la caravana de madres centroamericanas, de madres de migrantes, y viene y con ellos va en la búsqueda de su hijo, pero cuando la caravana termina su recorrido y regresa, ella decide quedarse. Algunas amistades le ofrecen que se quede en sus casas y esto se queda, y ella hace la investigación por su parte. Realmente la PGR nunca la ayudó y va hasta el lugar en donde estaba el hijo y llega a enterarse más o menos cómo fueron las cosas. Ella era la que le llevaba las pruebas a la PGR y pues sí es una historia dura. Hasta el momento de la entrevista no sabía nada del hijo desde hacía 2 años, pero ella como que lo convirtió en una causa. Entonces sí es una de las personas que pues es una activista totalmente de esta causa, que sí es muy triste que pase en nuestro país. Una cosa que nos conmovía al principio cuando empezamos el libro, y ya es algo que tenemos pues en el corazón, Eva y yo, es que queremos mucho a México. Entonces queríamos que se viera eso, porque muchos jóvenes ahora, ya que el libro está dirigido a jóvenes, muchos jóvenes dicen yo no quiero a México, yo no tengo una identidad, me da vergüenza. Y llegas a oír esas cosas, ¿no? De las generaciones, no sé, que tienen menos de 30 años, llegan a decir esas cosas. Y a mí sí me da tristeza también a Eva, porque queremos a este país y sabemos que tiene deficiencias y ha tenido malos gobiernos, en fin, pero lo queremos mucho. Entonces, queríamos mostrar esta cara de un México que es muy solidario, que abre el corazón, que abre las puertas de la casa, como he comentado con varios migrantes, con varios inmigrantes que ya viven aquí. No entienden el concepto de mi casa es tu casa. De hecho, lo dice Fabio Moravito, el concepto de, oye, ¿dónde vives? Pues en tal lugar tienes tu casa. No, no, esa no es mi casa está en otro lado. Y ya hasta que ven cómo es aquí la cosa, como con la historia que cuenta Eva de Julius, que realmente lo reciben en su casa. Y también la historia de Marilena, cuando la Marilena que viene de Guatemala, Sí, esa historia que la cuente Eva porque tú la entrevistaste. es una guatemalteca que habían desaparecido a su hermano. Entonces ella, muy joven, ella era universitaria, empezó a participar en la búsqueda de los desaparecidos. Ella es amenazada de muerte y entonces viene por la Junta Militar y entonces se escapa a México. Y aquí ella misma narra cómo no es del todo bien recibida por los guatemaltecos, que no, pues apenas ellos salían adelante, ¿no? Y un buen día ella se encuentra en la calle a las 11 de la noche, sin un lugar donde quedarse. Estaba con su hija, ¿verdad? Tienes razón, estaba con su hija, que era bebé. Y entonces uno de sus paisanos que la pone en la calle le da una lista de teléfonos y unas monedas de 20 centavos para el teléfono. Y entonces, pues ella empieza a hablar a varias personas, nadie la ayuda. Y la persona que estaba en el teléfono esperando que ella terminara de llamar era una mujer que se da cuenta que ella empieza a llorar y que nadie la ayuda y le dice, pues si usted quiere. Y bien, yo vivo allí enfrente, en tal piso, y usted puede venir a quedarse en mi casa. Y entonces ella creo que hace 1 o 2 llamadas más y regresa. En efecto, a la casa. toma la oferta y dice que era una mujer que vivía muy modestamente y que bueno, le puso ahí un rinconcito y le dio leche para su hija. Y que las hijas de esta mujer, pues la trataron con mucha hostilidad. Ella creo que se quedó como 3 o 4 días en lo que encontró realmente otro lugar a donde irse y que la trataron con mucha hostilidad. Y ella lo entiende, dice, yo entiendo que ellas tenían que compartir su pobreza conmigo, ¿no? Entonces, pero nunca, nunca olvidaré ese gesto de esa mujer, ¿no? Sí, son historias muy emotivas, muy tristes. Me gustaría que me comentaran un poco del poeta y escritor Fabio Moravito, hablando de otra trayectoria distinta y de otros tipos de aportes, porque es uno de los grandes poetas nacionales de México. Y además él ya se considera mexicano. Y bueno, Fabio llegó como de 13, 14 años y no hablaba nada de español, aunque los idiomas se parecen mucho, pero no son iguales.
Y llegó a encontrarse con un país muy distinto del suyo, ¿no? Porque me dice, es que en ese tiempo México era muy fresa. Ahora ya no sé cuál, pero era muy fresa. Entonces él venía pues de un país mucho más Aunque libertario. nació en Alejandría, creo. Nació en ¿no? Alejandría, sí, por el trabajo del papá. Siempre iban moviéndose por el trabajo de los papás, del papá. Y vienen a dar acá por eso. En realidad él no viene por ninguna situación de persecución o de pobreza, viene por el trabajo del papá. Y me contaba que aprendió a hablar español con la telenovela Simplemente María, que tuvo casi, bueno, más de un año de capítulos. Yo la veía y aprendía por los gestos que querían decir las cosas. Pero como que él es un testigo, de manera pues muy interesante porque él es escritor, es un testigo de este recorrido de México desde los 70 cuando él llegó hasta este momento. Y una cosa que le llama mucho la atención, dice, mira, si algo ha cambiado en este país son las mujeres. Y dice como que las mujeres sí han evolucionado mucho, se han liberado mucho, porque cuando yo llegué pues era una cosa muy distinta, ahora como que, y me dijo, las mujeres están uniéndose mucho y eso va a hacer mucho progreso en este país. O sea, ha sido un observador muy especial de lo que cambia. De lo que cambia. Y sí, al final de la entrevista me habló pues, de esta idea que él tiene, que había aparecido en un libro que había publicado recientemente, que se llama El lenguaje materno, el libro, y ahí aparece esta historia de cómo el escritor a veces es un traidor, porque está observando, pero no está en la guerra, está como en la segunda fila. Y a veces pues es un traidor, porque observa la realidad y la pone tal cual es. Y creo que sí, pues es una cosa que él hace bastante en sus libros. El libro se publicó en el 2015, sé que se encuentra en la mayor parte de las librerías de la Ciudad de México. ¿Hay alguna idea para una reedición del libro? ¿Cómo se le puede localizar más fácilmente para los que nos están viendo en este programa? Principalmente en la librería Porrúa, que es la principal distribuidora de Editorial Norma. Y en la página de Editorial Norma, que tiene su propia librería por internet. Y también está en Gandhi, en el sótano. En Gandhi, el sótano, digo, hablamos abiertamente porque creo que los jóvenes, porque está orientado y dedicado a los jóvenes. Hablando de los aportes, creo que México definitivamente ha sido un país muy abierto. Necesitamos generar más apertura. De los aportes más significativos para la cultura y la sociedad mexicana de los entrevistados, de quiénes podrían destacar. Yo sé que todos de alguna manera aportan para México, pero quiénes podríamos señalar como grandes aportadores de estas familias migrantes. Bueno, yo creo que el tema de la cultura de los grandes son Pilar Sánchez. Pilar fue la fundadora en México de la Organización de Libros para Niños, de la rama en México, porque existe en Suiza desde hace muchos años, después de la Segunda Guerra, y ella abrió la oficina en México, que fue una cosa que le costó bastante trabajo. También ella fue la promotora, junto con Carmen García Moreno, de la primera feria del libro infantil y juvenil, que ahora pues es una cosa increíble y monstruosa, sí. Pero ella fue de las que promovieron la primera feria que fue en el Auditorio Nacional, las primeras ferias fueron ahí y ellas fueron las promotoras. Porque yo creo que, España sí, los refugiados e hijos de refugiados fueron muy importantes en la cultura y en la educación nacionales. Muchos maestros, muchos catedráticos de la Universidad, el Colegio de México. Claro. En fin, también tuvo una librería que estaba en el Parque España, que quizás algunas personas se acuerden, que se llama Pigón, que fue la primera librería para niños en México. También Nadine Markova, que fue pues una fotógrafa importante que dejó toda una escuela de fotógrafos y de fotógrafos de cine. Uno de sus alumnos fue pues este chico que nominaron por ser fotógrafo de Frida, nominaron al Oscar. Y pues... Pues es que, sí, aquí estoy viendo mi acordeón, perdón, pero la verdad es que cada quien aporta algo en lo que él hace. Porque, Ana Enamorado, que se integra al activismo, Julius Keter, maratonista, que es un ejemplo de un chavo joven, que ha ayudado a entrenar a otros mexicanos, Mohamed Masé, que ha abierto muchas fuentes de trabajo, que es un tipo muy, muy generoso, que es una verdadera cocina libanesa. Luis Miguel Valdés es un pintor cubano,
que tiene un taller en Cuernavaca que se llama La Siempre Habana, ha trabajado con todos los grandes artistas mexicanos. Shashi Darwin, que es el representante del hinduismo en México, sí. Es maestro de yoga, llegó por eso, pero es ahora, y además pues es todo un maestro del hinduismo y de la filosofía hindú. En fin, la verdad es que cada quien, ¿no? Por ejemplo, Miquel Farré, el mueblero, Marilena Bustamante, la guatemalteca, desde luego, Liliana Felipe, la pareja de Jesús Rodríguez, ¿no? Creo que Kazumoto, en fin, todas estas historias aportaron algo en lo que ellos sabían hacer. Sí. Sí, la historia, por ejemplo, de esta familia Farré, de los muebles, creo que han creado también una escuela de personas que se dedican a temas de carpintería y de muebles. Y toda una línea de diseño que han repetido otros muchos muebleros, pero que pues él la creó, el señor Farré. Así es. Sí, los aportes son múltiples. Ahora, viendo el panorama 2017-2018, lo que ha pasado con la elección de Trump, ustedes como pues iniciaron este libro, reflexionaron, se emocionaron, lloraste. ¿Cómo ves este panorama de los Estados Unidos en particular? Digo, afecta a muchos países la actitud del presidente Trump, pero en relación a México creo que ha sido particularmente duro, que es como una antítesis de lo que ha sido México en su apertura a los migrantes. ¿Cómo ven Estados Unidos con este pues liderazgo, no sé cómo señalarlo, con este personaje que es Trump? ¿Cómo lo observan? Bueno, la posición de Estados Unidos con respecto a los migrantes de Trump es como el epítome, ¿no? de esta posición, pero ya tiene mucho tiempo que están como muy reacios, ¿no? a la idea de los migrantes, sobre todo los que vienen, los hispanos. Y una cosa que nos llama la atención, también lo hemos comentado, es que la política migratoria de México cambió, porque de esa apertura que hubo con los gobiernos, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas hacia los españoles, o el gobierno de Echeverría hacia los refugiados que venían del exilio, del Cono Chile, Sur, de Argentina. Pues sí. esa política se acabó, y se acabó me parece que fue con el presidente Fox. Y fue en realidad un poco por hacerles el juego a los americanos, es decir, bueno, no quieres que entren, no entran, ¿no? Aquí yo les cierro las puertas y les pongo trabas. Y pues sí es muy triste porque creo que los migrantes siempre aportan en todos los países, y Estados Unidos pues es un mosaico. Es algo muy notable en Estados Unidos, como las comunidades llegan con su cultura, con su historia, con su comida, y cómo hay ciudades tan cosmopolitas, ¿no? Como Nueva York o San Francisco. Pues sí, lo que pasa que también habiendo vivido en el extranjero tantos años, creo que siempre hay que el racismo está latente en todas las culturas, y que el extranjero puede ser percibido como una amenaza si hay una fragilidad, ¿no? Entonces creo que el reto, el desafío que tienen los migrantes es adaptarse, ser atrevidos, ser innovadores, ser fuertes, porque tienes que sacar fuerza de flaqueza. De parte del equipo de América Sin Muros, les agradecemos mucho esta entrevista, que para nosotros es muy valiosa como un ejemplo y dedicación para destacar los aportes de los migrantes. Desafortunadamente, pues sí hemos constatado en América Sin Muros esa situación que ha cambiado en México de apertura, pero vamos a seguir luchando para que en el futuro quienes nos gobiernen tengan la presión social y la conciencia de que debemos ser hospitalarios, debemos ser abiertos. Me gustaría para el cierre que nos dieran algunos comentarios de los proyectos que tengan relacionado con migrantes y cómo puede la gente seguirlas en sus redes. Bueno, pues hemos pensado hacer la segunda parte de este libro. El éxito que ha tenido, cada vez que vamos a presentarlo con jóvenes, nos piden más historias de estas que son ejemplares.
Y yo creo que también es algo que te enseña que desde luego debe haber iniciativas desde las autoridades, pero que todos podemos contribuir, no solo con los extranjeros, sino con todos los que nos rodean, ¿no? A veces marcamos muchas distancias y deberíamos ser un poco más abiertos. Sí, yo Muchas creo que gracias. este libro fue un semillero y también teníamos la idea de buscar mexicanos que están en otros países como para conocer sus historias. Y fue, pues personalmente hacerlo fue una experiencia muy bonita porque la entrevista es un género muy generoso y uno acaba comprendiendo después de verlos a todos ellos, Claro. a pesar de que no convivimos largamente con ellos, pero cada uno dándose cuenta que cada persona es un universo. Queda una marca muy fuerte, como decías, que lloraste junto con la madre hondureña, que me imagino que el desenlace fue que supo que el hijo Sí. había sido asesinado, ¿no? Bueno, es invitación a todos los que nos ven, a América Sin Muros, en nuestras redes, en Twitter, en nuestra página, para que busquen el libro de Norma y Eva Muñoz Ledo, Travesías, 14 familias migrantes en México. Muchas gracias.